hay una palabra que fue de las que más habló mi vida, porque creo que es de los milagros más impresionantes y más relevantes que realizó el Señor, o por lo menos para mí, poniéndome en el lugar de la persona que lo recibió, porque el Señor resucita a una nena de 12 años que había muerto, y creo que no hay cosa más terrible sobre esta tierra que la muerte de un hijo. Quería que juntos pudiéramos compartir esa palabra. También sucede un milagro entre medio. Lo vamos a compartir. El libro de Marcos capítulo 5 versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El Señor, dice, pasó a la otra orilla, a la otra ribera. Venía de Gadara. Había traído libertad a la vida de un muchacho que estaba atormentado por demonios. Vivía en el cementerio, dice la palabra, se lastimaba con piedras, andaba desnudo. El Señor lo liberó. Ese muchacho que no estaba en sus cabales, que la gente no lo quería cerca, dice que lo encadenaban en el hospital, lo encadenaban, bueno, hoy en día los encadenan en los neuropsiquiátricos. No digo encadenan específicamente, pero están ahí muchos gadarenos que quizá lo que están necesitando es que el Señor traiga libertad a su vida. El Señor venía de traer libertad a la vida de este muchacho que dice que después de ese encuentro con el Señor, después de que el Señor lo hizo libre, vino la gente del pueblo y encontró a este muchacho sentado al lado del Señor en su juicio cabal y vestido. Y seguramente cualquiera de nosotros al presenciar eso hubiéramos celebrado. Al Señor lo corrieron. Le pidieron que por favor se fuera de Gadara. Después de eso, el Señor se va de Gadara, cruza a la otra ribera del mar de Galilea, que es el mar de Tiberias, que es el lago de Genesaret, que en realidad no es un mar, es como un lago amplio, 13 kilómetros de ancho, como por 24 de largo de kilómetros, algo así. El Señor cruza la otra ribera, él venía de Gadara, donde en ese lugar de Decápolis había más que todos gentiles, personas que no eran judíos. Y ahora se cruza la otra ribera donde predominaba el pueblo judío. Y en ese lugar cuando llega, acontece lo siguiente. Vino, versículo 22, libro de Marcos capítulo 5. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Señor estaba enseñando al lado del mar de Galilea y de repente aparece un principal de la sinagoga y se postra delante de él. Esto es un milagro maravilloso, porque los principales de la sinagoga, los fariseos, todas las autoridades lo odiaban al Señor. El principal de la sinagoga, si bien no era un sacerdote, no era un fariseo, pero estaba encargado del cuidado del templo, de la organización del templo. Estaba encargado de quién iba a compartir la palabra. Estaba encargado, tenía un puesto y una autoridad espiritual. Eran personas con una excelente reputación, importantes. Era una persona que seguramente no estaba acostumbrada a dar órdenes, no a rogar. Y de repente lo vemos postrándose delante del Señor y pidiéndole que lo acompañe y que ore por su hija porque estaba mal. Su hija tenía 12 años. Que en esa época alguien se postrara delante de otro, lo que estaba diciendo es públicamente, se estaba sometiendo completamente a la autoridad de la otra persona. Esta persona se estaba sometiendo a Jesús completa, estaba entregándole su vida a Jesús.
y estaba reconociendo lo grande que era Jesús. Eso estaba haciendo. La desesperación lo llevó a eso. La desesperación lo llevó a eso. Seguimos leyendo. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban al Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjense, esta mujer, 12 años de flujo de sangre, una enfermedad en la época incurable y que además se veía como una maldición. Esta mujer era llamada impura. Lo que tocaba era impuro. No podía entrar al templo. Lo que estaba padeciendo era visto como una maldición de parte de Dios. Esa mujer no solamente sufría la enfermedad que la debilitaba, el flujo de sangre constante, sino que también los prejuicios, el odio de la gente. Y esta mujer dice que se había gastado todo lo que tenía en médicos, pero no solamente no la habían podido ayudar, sino que estaba cada vez peor, dice la palabra. Pero ella dijo que escuchó hablar de Jesús y dijo: si yo tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana, voy a ser salva. Ella no podía meterse en ese lugar, entre la gente. Pero escuchen lo que sucedió. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tocó el manto del Señor, se arriesgó y automáticamente la sangre cesó, y dice que sintió en su cuerpo que fue sanada. Valió la pena. Yo pensaba que estas dos personas, tanto el principal de la sinagoga como esta mujer, el combustible de sus actos de fe fue la desesperación. Ninguno de los dos iba a hacer lo que hizo si no estaban desesperados, si no hubieran estado pasando por la situación. El principal de la sinagoga, porque en ese momento no le importó nada, su hija se estaba muriendo. Su desesperación le llevó a rendirse delante de Jesús. Esta mujer, ¿por qué digo que la desesperación lo llevó? Porque antes, 12 años hacía que estaba enferma y había gastado todo en médicos. Ya no le quedaba otra opción más que Jesús. Si estás mirando este video y estás diciendo: yo probé con todo, la situación no cambia, no hay cambio, no creo que... ¿Por qué no probás con Dios? Ya probé con todo, probá con Jesús. Pero no es yendo a la iglesia: voy a ir a la iglesia, voy a probar. No, es como estas personas. El principal de la sinagoga fue y se postró delante del Señor. No es que le dijo: está bien, Jesús, yo voy una vez, 2 veces, si no pasa nada. No, fueron y se postraron delante del Señor. Esta mujer tocó el borde de su manto, fue sanada. Luego Jesús, conociendo, versículo 30, luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién ha tocado tus vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. ¿Por qué? Imagínense, el Señor iba apretado, iba a la casa del principal de la sinagoga, iba apretado, pero de repente él sintió que poder salió de él. Gloria a Dios. Nuestra fe mueve la mano de Dios.
Nuestra fe mueve. La situación es desesperante, es el escenario ideal para que Jesús obre un milagro. El Señor sintió que poder. ¿Y por qué si los otros lo tocaban? ¿Por qué recién cuando esta mujer lo tocó con fe? Por eso, porque lo tocó con fe. Se acercó a Jesús con fe. Y los discípulos le dijeron, claro, no entendían nada. Señor, te aprieta la gente y decís que alguien te tocó todo, te están tocando, Señor. Y el Señor seguía mirando alrededor. Entonces, versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando al maestro? Fíjense en este principal de la sinagoga, Jairo. Vence todas las barreras, hace uso de la fe, no le importa nada. Va y se postra delante del Señor. Y logra su cometido. Jesús acepta ir con él a orar por su hija. Entonces empieza a caminar con Jesús. En el camino ve otro milagro maravilloso. Yo creo una mezcla de sentimientos. Primero, la ansiedad de que el Señor vaya pronto. Señor, vamos, mi hija nos está esperando, está muy mal. Y a la vez el gozo de que, oh, gloria a Dios, la sanó esta mujer. Va a sanar a mi hija, va a sanar a mi hija. Y en ese momento, caminando con Jesús, recibe la peor noticia de su vida. Tu hija se murió. Ya está. No hace falta que sigas molestando a Jesús. Tu hija se murió, Jairo. Ya está. Yo creo que este hombre en ese momento debe haber quedado de lado, petrificado, a punto de desmayarse. Y debe haber comenzado a pensar, pero si no tenía sentido la situación. Yo he conocido personas que deciden caminar con Jesús y reciben una mala noticia. Como este principal de la sinagoga. Algo que no entienden, pero si supuestamente Jesús estaba conmigo. Fíjense. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús escuchó cuando le dijeron a Jairo, tu hija se murió. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Cree solamente. Y este es un momento poderoso del que no se predica. Siempre salteamos esta parte y nos vamos al milagro de la resurrección de la nena. Pero qué maravilloso, qué fuerte ese momento. Porque a este hombre le dijeron, tu hija se murió. Este hombre se debe haber querido tirar al piso y quedarse ahí. Sin embargo, el que lo sostuvo fue Jesucristo. El que le dijo, no tengas miedo, cree solamente. Y tuvo que seguir caminando. Y lo que hizo que avanzara, que siguiera caminando, lo que fue su fuerza, lo que fue su apoyo, fue Jesucristo. Ese camino no lo podría haber caminado de otra forma que no haya sido con el Señor a su lado, sosteniéndole y diciéndole, no tengas miedo, Jairo, solamente cree. Y llegaron, dice, a la casa de Jairo y estaban en el velorio. Y el Señor dijo, no está muerta, solo duerme. Sí había muerto la nena. Pero el Señor se refería también en la época hablaban de dormir como diciendo de que duerme, de la muerte, como dijo de Lázaro.
duerme porque Dios puede despertarla. Y comenzaron a burlarse del Señor, dice la palabra. Mientras, versículo, ahí le digo, versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró en donde estaba la niña. Los echó fuera el Señor, porque hacía falta fe, no burladores. Se ve que tan mal no estaban, porque sí tenían ánimo para burlarse. El Señor los sacó fuera y entró con los padres a donde estaba la nena que estaba muerta. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto ahí cuando llega, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No temas, solo cree. Y anda, mi consejo, rendite, postrate delante del Señor. Si querés ver al Señor obrando, es la forma. Entregate completamente. Que Dios te bendiga.